Su esposa, que tenía 24 años, fue apuñalada. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo a dos leyendas, a María Velázquez y Luna Azul. De corazón les agradezco por el apoyo que le dieron al canal, deseo que todo marche de maravilla. Les envío un fuerte abrazo y también un beso cósmico y les agradezco por el apoyo que le dan al canal. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué deporte te parece peligroso? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Cuando pensamos en asesinos, lo más común es pensar en individuos que se encuentran en las esferas más bajas de la sociedad, que suelen tener problemas familiares, de trabajo y que están fuera de los focos de atención de la mayoría de las personas. No obstante, la historia nos dice que cualquiera puede convertirse en un asesino si se conjugan varios elementos. No importa qué tipo de personas sean, a qué esfera social pertenezcan o incluso si gozan de cierto reconocimiento. La mente humana actúa de forma muy diversa dependiendo de las circunstancias. Así que, teniendo en cuenta la anterior descripción, cualquiera puede convertirse en un asesino, incluso aunque las personas crean que su vida resulte perfecta o sea una celebridad o un deportista de alto rendimiento. Se suele creer que la fama hace que las personas queden exentas de cometer actos atroces porque su vida en apariencia es un ejemplo para todas las personas que los ven, y esto se suele creer todavía más en el caso de los deportistas de alto rendimiento, pues en su condición se espera que lleven hábitos de vida saludables y que se encuentren estables también anímicamente, pero las cosas no siempre son color de rosas. La vida rápidamente puede cambiar y las personas arrastran detrás de sí problemas de la infancia u otras preocupaciones que los llevan a tomar acciones equivocadas, y este caso es una muestra de ello. Antes de comenzar a relatar todos los detalles de esta historia, recuerda que como siempre te conectas con Tess Misterios y te acompaña tu fiel amigo Tesla. Edwin Antonio Valero Vivas nació en El Vigía, en Mérida, Venezuela, el 3 de diciembre del año 1981. La familia de Edwin era sumamente disfuncional, por lo cual el joven desde pequeño recibió poco afecto y tuvo que enfrentarse a la crueldad de la vida desde su más tierna niñez. Su familia tenía recursos tan escasos que desde niño se vio obligado a trabajar para poder alimentarse. Edwin trabajaba vendiendo frutas en plazas de mercado locales o en pequeñas tiendas, y tenía que codearse todo el tiempo con personas difíciles de lidiar, en su mayoría violentas, que lo trataban con tanta crueldad como si fuera un adulto. Al estar en espacios tan hostiles para un joven, no solo aprendió a trabajar, también aprendió las malas costumbres de la gente, y cuando tan solo tenía 11 años de edad, sus problemas con el alcohol y las sustancias se hicieron presentes. Edwin era un joven que no había terminado de salir de su más tierna infancia, pero él había sido criado por el AMPA, por la misma crueldad de las calles, y tuvo que enfrentarse a miles de situaciones difíciles que probablemente un adulto nunca tiene que enfrentar a lo largo de toda su vida. Su batalla era una batalla por la misma sobrevivencia. Tuvo que participar en el juego del más fuerte. La calle era una selva de cemento en la cual solo los más fuertes sobreviven. Fue por esta misma razón que el niño se hizo diestro en ganarse la vida, no solo trabajando, sino también peleando. Sus puños fueron la herramienta que le permitieron sobrevivir por aquella época. Pero Edwin no fue solo un joven rudo, también fue un chico inteligente, pues después de algunas riñas callejeras se dio cuenta de su capacidad. No le tenía miedo a nada, tenía una agresividad innata, un hombre y una capacidad natural para la pelea. Fue por esta razón que Edwin decidió empezar a entrenar boxeo. Sus primeros entrenadores notaron de inmediato que aquel chico problemático, que había tenido que sobrevivir durante toda su vida con las personas peligrosas, era totalmente diferente de la mayoría de chicos que empezaban a entrenar boxeo. El chico, tan solo teniendo 12 años, mostraba un corazón, una valentía y una capacidad boxística natural que ni siquiera boxeadores profesionales poseían. El niño solo sabía
sabía caminar hacia adelante. Su misión era noquear a quien quiera que tuviera adelante. No importaba que fueran chicos más altos, más pesados o mayores que él. Para Edwin todo esto le era indiferente. El joven había encontrado una forma de lidiar con la violencia interna que había tenido desde su nacimiento, por el entorno en el que había nacido. Pocos meses después fueron necesarios para que el talento de Edwin Valero empezara a brillar en la esfera venezolana del boxeo amateur. El joven golpeaba con una ferocidad tremenda, arremetía contra sus rivales con una violencia y una velocidad impresionante, características que rápidamente le permitieron coronarse como campeón amateur nacional, título que ganó en total 3 veces y que le brindó cierta fama en la esfera del boxeo nacional y continental. Valero era conocido por su pegada terrorífica, sus puños eran como dinamita. Para el año 2000, Edwin Valero ya había ganado campeonatos intercontinentales de boxeo amateur y estaba más que preparado para dar el gran salto a la esfera profesional del boxeo, pero su iniciativa se vio súbitamente interrumpida por un terrible accidente que se pensó que lo marginaría para siempre de los cuadriláteros. Valero se encontraba conduciendo una moto y no llevaba casco, y en el momento más inesperado sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza, provocándole a su vez una fractura en el cráneo. Los doctores en un principio pensaron que el daño sería irreversible, pero el Inca Valero demostró su entereza y antes de lo esperado estuvo de vuelta en los cuadriláteros, entrenando y preparándose para su debut profesional, y estuvo listo y arreglado el combate para el año 2002. En julio del año 2002, Edwin Valero debutó ante Eduardo Hernández y fue un inicio perfecto del monumental palmarés que tendría durante toda su carrera. También fue el inicio de lo que sería un récord mundial que estuvo vigente durante varios años. Los puños de dinamita de Valero llevaron a que noqueara a 18 de sus adversarios en el primer round. Directos, volados, ganchos y uppers. Valero tenía un arsenal en sus puños. Sus golpes eran completamente contundentes y sus peleas causaban furor. Gracias a su talento, en poco tiempo, en el año 2006, estuvo listo para optar por el título mundial del peso superpluma de la WBA, la Asociación Mundial de Boxeo. Aquel pleito que se realizó en Panamá en contra del campeón defensor, el Loco Mosquera. El primer round fue una batalla en el centro del ring por ver quién imponía su ritmo y su pegada. Mosquera había empezado agresivo, pero el ritmo de Valero fue simplemente avasallante, al punto que el panameño visitó la lona durante el primer asalto. En los siguientes rounds, el venezolano se impuso de manera notable ante su contrincante e impuso un ritmo que, aunque el panameño trató de aguantar de manera estoica, no fue suficiente. Los golpes del Inca Valero fueron mellando el rostro de Mosquera hasta que en el 10º round los entrenadores del panameño decidieron arrojar la toalla, haciendo que el venezolano se coronara como campeón mundial. A partir de ese momento, el Inca defendió su título exitosamente durante 4 ocasiones consecutivas, todas por la vía de knockout. En el año 2009 obtuvo la licencia para optar por el título mundial de peso ligero que años atrás se le había denegado participar debido a su afinidad política con Hugo Chávez. Para la pelea de aquel campeonato que se llevaría a cabo en Estados Unidos, el pugil venezolano llegó al pesaje mostrando su nuevo tatuaje, una enorme bandera venezolana con el rostro de Hugo Chávez. En aquel combate, como era costumbre, el Inca durmió nuevamente a su oponente y ganó por la vía rápida en el tercer round de la pelea. Hasta esa fecha, el peleador llevaba un récord perfecto de 25 peleas y 0 derrotas, todas ellas ganadas por la vía del knockout, pero una vez más, por sus afinidades políticas, le fue negado el visado estadounidense y se le prohibió volver al país norteamericano.
El nombre de Edwin Valero empezaba a hacer eco en la élite del boxeo y se rumoraba que podrían acordarse combates con grandes exponentes del deporte como Manny Pacquiao u Oscar de la Hoya. Sin embargo, esta vez se presentaron problemas de una índole bastante diferente. Todo el esfuerzo y toda la dedicación que durante años había mantenido estable terminaron agotando al boxeador, haciendo que la salud mental del deportista empezara a deteriorarse, haciendo que Valero se refugiara nuevamente en los vicios de su infancia. El alcohol y las sustancias volvieron a hacerse presentes en la vida del deportista. Durante aquella época, el presidente Hugo Chávez trató de enderezar la senda de Valero, así que se organizó una pelea para que el boxeador defendiera su título en su país natal. La pelea se realizó y Valero volvió a ganar por la vía rápida, pero se le vio mermado físicamente. Finalmente, en el año 2010, Valero tendría la que sería su última pelea profesional. En ella también vencería por nocaut a su contrincante en México. A sus 28 años, Valero había tenido 18 combates profesionales. No había perdido ninguna pelea y había acostado absolutamente a todos sus rivales. Este es un récord que solo los mejores del boxeo logran en sus carreras. La dimensión de su palmarés es equiparable con los más grandes de la historia. Sin embargo, su recuerdo estará ahora siempre enlodado por el trágico acontecimiento que estaba por suceder. Durante toda su carrera boxística, Valero no perdió una sola pelea en el cuadrilátero. En cambio, perdió una batalla más monumental, la batalla con la cordura y con la abstinencia. En el año 2010, el boxeador sufrió una fuerte recaída con el consumo de estupefacientes y el alcohol. Debido a los problemas psicológicos y el abuso de sustancias, el boxeador pasó de la violencia controlada de los rings a la violencia doméstica y empezó a arremeter en contra de su esposa y de su madre. Esta información se trató de ocultar, tratando de no afectar su carrera profesional y que la imagen de ídolo que muchas personas tenían de él no se viera afectada. Pero mientras tanto, su vida se estaba convirtiendo en una absoluta olla a presión que estaba por estallar. Para ese mismo año ya se habían presentado varias denuncias en contra de Valero por parte de su esposa y su madre, pero la policía se había negado a iniciar investigaciones en contra del pugil venezolano y violentador doméstico. Luego de un tiempo, el boxeador trató de disculparse con su esposa y su madre y reconoció que tenía que tratarse y tratar de rehabilitarse. El Inca decidió viajar a Cuba para ser tratado por su adicción al alcohol y las sustancias, y al mismo día en el que su viaje estaba programado, Valero cambió de decisión. Consumió sustancias y alcohol y en vez de dirigirse a Cuba, tomó su auto acompañado de su esposa y se dirigió a Valencia, Venezuela. Producto del abuso de las sustancias, aquella misma noche, el hombre empezó a sufrir de ataques de paranoia, diciendo que sentía que lo querían robar. Una vez llegaron a la ciudad valenciana, se hospedaron en un hotel. Los hechos han sido confusos y no se sabe muy bien en qué momento sucedieron los actos. Los recepcionistas vieron cómo Valero entraba acompañado de su esposa y en horas de la mañana vieron cómo bajaba nuevamente manchado por completo de sangre e informaba que había acabado de asesinar a su esposa. Su esposa, que tenía 24 años, fue apuñalada y el boxeador aceptó nuevamente su culpabilidad y en ningún momento trató de defenderse de los actos que había cometido. Por ese motivo fue encarcelado y se preveía que el hombre pagaría una larga condena en prisión. Su carrera se había terminado por completo después del atroz crimen que había cometido. Pero no solo su carrera y la vida de su esposa llegaron a su fin, su vida misma alcanzó su final, pues 2 días después de su encarcelamiento, el talentoso boxeador decidió quitarse la vida. Valero se ahorcó con sus propios pantalones. Esta fue la trágica historia de un hombre que se decía no le temía nada, pero a quien sus miedos más profundos empezaron a consumir, sus debilidades casi imperceptibles en el cuadrilátero, en la vida
vida real, en cambio, eran fáciles de reconocer. Su fragilidad radicaba en su propia historia, en su infancia, en todos los vacíos y los traumas que quedaron de aquella vida atropellada que había tenido que vivir. Su carrera quedó para siempre opacada por el asesinato que cometió. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Recuerda que tengo 2 cuentas de Instagram, la mía personal donde subo fotografías de mi vida y una segunda sobre datos y videos perturbadores que no subo aquí, así que me encantaría que me siguieras allá para que no te pierdas ningún contenido. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de 2 maneras diferentes: con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo justo al lado del botón compartir, o también por vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que misterios somos y que tú y yo nos vemos en un próximo capítulo.